En cuanto al calentamiento global, ya son notorios los efectos del cambio climático y bueno, justamente este año en Copenhague, en diciembre, se tienen que llegar a acuerdos que realmente haya compromiso de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Nosotros apostamos, por ejemplo, a que el consumo de energía per cápita de cada persona, ¿verdad?, tiene que ser más equitativo en el mundo. Respecto a seguridad alimentaria, bueno, hay que apostar a diversificar la producción atendiendo a que se logre alimentar, es una necesidad básica elemental el tema de tener alimentos para toda la población. Muchas veces no es un problema de la cantidad de alimentos que hay disponibles en el mundo, sino de la inequidad con que están repartidos. Mientras unos acopian demasiado, otros no satisfacen sus necesidades básicas. También en eso hay que buscar que el mundo sea más equilibrado y justo para todos. Bueno, lo que dice la directora nacional de Medio Ambiente, acá sí que no hay matices, dice, no, ya son palpables los efectos del cambio climático, del calentamiento global, y esto obviamente da por descontado que es por los efectos de los gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana. Bueno, con todo el respeto que yo le tengo a Alicia, creo que en esto las cosas no están tan claramente resueltas a nivel científico como lo que dice ella. Es decir, lo que sí hay es un propósito político de actuar. Y ese propósito político de actuar a nivel de los gobiernos se hace en contra de una gran cantidad de científicos que dicen que lo que están haciendo es incorrecto, en el sentido de que están derivando una cantidad de recursos a tratar un problema que no existe. Lo que sí se nota es que existen determinados problemas climáticos, es decir, o terremotos, huracanes, o cambios, inviernos más fríos o menos fríos y veranos más cálidos o menos cálidos. Lo que no existe hasta ahora es algo que sea absolutamente inequívoco, es decir, que alguien pueda decir, bueno, esto es así. Es decir, no hay... en el consenso ese existe mucha gente que duda que efectivamente sea. De hecho, el modelo que derivó en el protocolo de Kioto, tú lo decías, fue hecho en una simulación hecha en computadora. Claro, no surge de la constatación de hechos reales, sino que es de... No, existe una cantidad de hechos reales que abonan la teoría del cambio climático. Eso sin ninguna duda. Digo, con respecto a las expectativas de aumento de la temperatura. Existen hechos que lo comprueban. El problema es que también existen hechos que no están refutan, de acuerdo con esa teoría. Claro. Es decir, no están de acuerdo, no calzan en la teoría. Y el problema es que hay una posición políticamente correcta, que todos los hechos que no calzan en la teoría se desechan. Y algunos hechos que sean... políticamente correcta y sumamente redituable desde el punto de vista de los fundraising, como le dicen. Los certificados de carbono es claro, el negocio multimillonario que existe atrás de todo esto, ¿no? Que básicamente es algo profundamente inmoral, porque es decirte, bueno, es la teoría un poco del testaferro. Yo, para que no me cobren impuestos a mí, mis propiedades las pongo a nombre tuyo y te pago 3.000 pesos por mes para que vos me guardes mis muchos millones de dólares. Entonces un país rico le dice, bueno, yo contamino muchísimo, pero entonces lo que hago es compro a la persona que no contamina. Pero claro, pero ese que no contamina, no es porque no contamine porque realmente sea muy bueno y se haya dado cuenta, no, es porque es pobre. Y entonces no contamina justamente porque no tiene los recursos para acceder a aquello que acceden los otros países. Mirá, déjame solamente una cosa, es el tema, por ejemplo, ahora lo que decía de la conferencia de Copenhague. Muchos países van a llegar a Copenhague sin tener esas medidas que supuestamente tienen que adoptar de la misma manera que Kioto no se cumplió. Entonces lo que va a pasar es que van a haber muchas discusiones, muchas conversaciones, qué sé yo, pero no vamos a estar mejor después que lo que estábamos antes. Me quedé pensando en algo que decía Carrera con respecto a la sequía terrible que sufrió el país en este último verano particularmente, y él lo asociaba como consecuencia del cambio climático. Lo que pasa es que el cambio climático sirve para un bordado y para un surcido. Es decir, claro, uno dice cambio climático, cualquier cosa que pase, bueno, la niña, el niño, la sequía, las inundaciones... Claro, pero la niña y el niño son fenómenos de toda la vida, o por lo menos que tienen siglos. Pero no importa. Ahora, como tenemos las palabras mágicas, cambio climático, todo entra ahí. Es decir,
es una promesa, te estamos dando la promesa del Santo Grial. Si nosotros reducimos la cantidad de... Digo, te voy a decir una cosa que es bastante graciosa. Existen personas que están desarrollando, hay un producto ya en el mercado que es para reducir el contenido de metano que expelen las vacas en un 25%. ¿Por qué? Porque el metano es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que estamos haciendo es, en lugar de preocuparnos... La flatulencia de las vacas, concretamente. Bueno, no solamente la flatulencia. Los excrementos de la boca también. Claro, porque tienen unas bacterias en el estómago, entonces obtiene una especie de antibiótico del ajo que mata esas bacterias y disminuye el 25% de metano. Entonces, lo que estamos haciendo es, en lugar de alimentar, como decía Alicia, procurar que las personas a las cuales no les llegan los alimentos, porque alimentos hay para todo el mundo, pero no llegan, esas personas tengan alimentos, nos estamos preocupando en disminuirle las flatulencias a las vacas para que despelan menos metano, para que quizás dentro de algunos años tengamos... Es decir, la lógica de todo el asunto parece perversa. Vamos a otro tema que a raíz de la sequía también, y a raíz de la producción de madera y de la producción de celulosa ha estado en el tapete, que es la del agua potable, ¿no? Donde también hay posiciones contradictorias, algunas muy severas y muy terroríficas con respecto a lo que puede pasar en el futuro. Vamos a ver lo que dice Carrera al respecto. Acá entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay tenemos unas reservas de agua dulce más grandes del mundo, que es el acuífero Guaraní. No lo estamos cuidando. Ese acuífero Guaraní está siendo alimentado con agrotóxicos en toda la cuenca, tanto por Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, están envenenando esa agua con el uso de agrotóxicos en la zona de recarga del acuífero. Y a su vez están plantando, destruyendo selvas, por un lado, en el caso de Brasil, Paraguay y Argentina, para destinarla al cultivo de soja, o plantando pinos y eucaliptos, como en el caso de Uruguay, en las áreas de recarga del acuífero. O sea, estamos usándolo mal. Pero a su vez tenemos que ser conscientes de que eso va a ser un blanco para futuros intereses vinculados al agua. Bueno, no parece que tengamos un futuro muy apacible, si este es el panorama, ¿no? Bueno, yo creo, es decir, lamentablemente es obvio que mi posición es absolutamente contraria a la de Carrera, ¿no? Vamos a empezar por el final. Es decir, ese mito de que vamos a tener una guerra porque van a venir a llevarnos el agua. Si eso podía haber sido cierto 50 años atrás, pero si hoy en día se fija los costos, es mucho más redituable desalinizar agua del mar. Que mandar soldados. Que mandar un buque cargado de agua. Primero los soldados hacer la guerra para conseguir ese acuífero. Después, digamos, la razón por la cual las cosas se hacen la mayor parte de las veces son económicas. Entonces, si a mí me sale más barato desalinizar un litro de agua que transportarlo, lo voy a desalinizar. Pero ya está disponible la tecnología. Sí, por supuesto, y sale más barato hacerlo, es muy fácil. De hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre ponen porque se están llevando el agua, por ejemplo, del Paraná. Es decir, hay una empresa en Argentina que tiene un sitio web que dice que va a exportar agua. Y él mismo, el dueño de esta empresa, confiesa, bueno, pero no lo he hecho todavía porque me sale muy caro. Porque nadie se lo compra, es decir, nadie va a pagar mucho dinero por algo que puede conseguir con poco dinero. La desalinización, la verdad, es un proceso que se utiliza en Estados Unidos, en Israel, es decir, en muchísimos lados, y funciona perfectamente y es costo efectivo. Es decir, no van a haber guerras. No van a haber guerras por el agua. Porque además, quizás los que hoy precisan y los que más van a precisar en el futuro el agua potable son los más pobres, que no tienen ni ejército ni dinero para tener barcos tanque, ¿no? Digamos, donde sí hay un riesgo, y es un riesgo real, que ahí coincido con Carrere, es en que deberíamos cuidar el tipo de vertido que hacemos a los cuerpos de agua. Bueno, ahí aparecen dos cosas. Uno, la de los agrotóxicos, decía Carrere. Otro, la deforestación, que también es un problema real. Y tercero, que tiene que ver con nuestro país, tanto la plantación de soja que se ha extendido en toda la región, como la plantación de árboles para la industria celulósica, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, los que tienen algunos años como yo recordarán las elecciones del Reader's Digest, que traían una cosa que se llamaba humorismo militar.
Y ahí una vez me recuerdo haber leído que en el ejército habían dos tipos de sargentos. Aquellos que te mostraban el libro y te decían exactamente dónde decía que no se podía hacer lo que vos querías, y aquellos que buscaban en el libro hasta que encontraban de qué manera se podía hacer aquello que querías. Entonces, el tema, por ejemplo, de la soja. Es decir, lo que siempre dicen es, bueno, al que tenemos un monocultivo de soja, entonces eso consume nutrientes, lo cual es cierto. Lo que pasa es que se olvidan que en realidad... Pero eso pasó siempre. No pasó siempre. Lo que pasa es que, como no lo quiero que te decir, decía de China la antes, agricultura tradicional también rotaba de los cultivos. bueno, es que justamente cuando se planta soja rotándolo con maíz, por ejemplo, rotándolo con praderas, no es cierto que los suelos se agoten. Lo que pasa es que muchos agricultores, si no están bien controlados por el gobierno, evidentemente lo que quieren es la ganancia fácil, pero no es solo los agricultores, lo vemos en cualquier actividad humana. Entonces, en lugar de hacer las rotaciones que corresponden, plantan soja sobre soja. Claro, esto no es tan fácil cuando hay plantación de árboles, porque son terrenos que quedan impedidos luego de... Bueno, no es tan así y no es tan asá. Es decir, primero que nada, en el Uruguay nosotros lo que tenemos es una superficie plantada con árboles que es relativamente pequeña. Es decir, estamos hablando de 1 millón de hectáreas sobre 17 millones que tiene el país. Pero además tenemos una legislación, justamente en forestaciones, donde nosotros tenemos una política de Estado que tiene 50 años, y han pasado todos los gobiernos posibles por ella y la han mantenido. Esa política de Estado no solamente... Tú sabes que todo el mundo conoce que nosotros tenemos los suelos calificados con el índice CONIAT. El índice CONIAT, sí. Normalmente lo que tenemos es la recomendación de que los árboles se planten en aquellos terrenos que tienen índice CONIAT menor. Por supuesto, se podrían plantar en terrenos con índice CONIAT superior, pero el problema es de nuevo económico. ¿Quién va a gastar a comprar tierra que es muy valiosa, porque estamos hablando de la diferencia de repente entre que pagar $500 por hectárea a pagar $7.000 por hectárea? Y no necesitas 1 hectárea, necesitas mucha superficie. Entonces, por ese lado, la economía hace que en realidad los terrenos que se utilizan, la mayor parte de los terrenos que se utilizan para forestación, sean terrenos que no tienen otro uso. Tenemos que cerrar este bloque, pero Carré lo que decía es que por ahí también se está impidiendo que se recargue el acuífero, porque esa agua queda alimentando a los árboles. Quien bautizó el acuífero con el nombre de acuífero guaraní es un uruguayo, es Danilo Antón, un geógrafo bien reconocido, y él ha hecho estudios sobre esto y existen maneras perfectamente razonables y sencillas de evitar que sucedan esos problemas. ¿Pero estamos cumpliendo? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y durante este gobierno, por ejemplo, se han tomado medidas para ir más allá en el cumplimiento. Por ejemplo, no se permiten las plantaciones de árboles cerca de los cursos de agua, es decir, hay una determinada franja, es decir, hay una serie de medidas. Nosotros tenemos una buena legislación y tenemos muy buenos profesionales y la tarea que hace la gente bajo la dirección de Alicia Torres es muy buena. Porque también durante la sequía particularmente apareció el argumento, ¿se vieron? Tenemos sequía porque no se recargan los cursos de agua porque el agua de la lluvia queda... Absolutamente no es así, no tiene absolutamente nada que ver el tema de la sequía con el tema de los acuíferos. Es exactamente lo mismo que dicen que los eucaliptus han secado pozos. Sí. Digamos. Pero cuando uno entra a investigar el tema siempre terminas en los mismos ejemplos. Es decir, es un lugar concreto que tenían falta de agua mucho antes de que hubieran eucaliptus. Entonces, el tema es que hay mucho folclore y mucha casuística en esto, pero si uno lo investiga a nivel general, en Uruguay no tenemos. Es más, hay mucho dinero dando vuelta también para alarmar a la gente. Eso lo dijiste tú. Lo dije yo, sí. Hacemos una pausa, nos vamos con Alicia Torres contestando también sobre estas preguntas. Del agua, bueno, no es el caso en nuestro país, donde aún tenemos condiciones de los recursos naturales de bastante calidad, pero sí en otras partes del mundo el tema se tiene que buscar fuentes de agua que descontaminándolos o desalinizando incluso los mares, con enormes gastos energéticos y con enormes costos también el lograr esa agua potable. Entonces la primera medida tiene que ser proteger las fuentes, y para proteger las fuentes, bueno, Uruguay ha dado un paso sustancial que tiene que ver con la reforma del agua del año 2004, donde está puesto como un deber constitucional de primer orden el tema de proteger los recursos hídricos y que sean de gestión de todo del Estado.